Buenos días, amado hermano en Cristo, soy el hermano Potombo Évalo. Seguimos con nuestros devocionales en el libro de Génesis. Hoy me corresponde el capítulo 38 de este libro. El título que le puse a este capítulo es el siguiente: el favor y la misericordia de Dios en la vida de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob, de Israel. Él era el cuarto hijo de Israel. Y aquí en este capítulo vemos muchos acontecimientos que Judá ha hecho que no es correcto delante de Dios. Pero en medio de sus acciones vemos el favor y la misericordia de Dios a favor de Judá. Y podemos decir que Dios siempre actúa hacia nosotros de acuerdo de su favor y de su misericordia hacia nosotros. Y muy hermoso que en la Biblia Dios ha permitido que ese relato sea registrado para ser para nosotros un ejemplo de conducta y también para poder ver también el corazón de Dios hacia sus hijos, hacia las personas que creen en Él. A pesar de nuestros pecados, Dios nos corrige, pero con amor. Y cuando nosotros aprendemos de nuestros errores y nos arrepentimos, el Señor se manifieste con más amor y más bendición para nuestras vidas. Y es muy hermoso este capítulo porque nos muestra algo del corazón de Dios. Aquí, lo que se resalta en este capítulo es el corazón de Dios hacia el hombre, hacia los que creen y tienen fe en Él. Y podemos decir que Israel tiene fe en el Señor y sus hijos también tienen fe en el Señor. Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Y aquí vemos que ese capítulo trata acerca de una historia, de algo que pasó en la vida de Judá. El versículo 1 de este capítulo dice que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Vemos que ellos viven en la tierra de Canaán. Entonces Judá se apartó de sus hermanos, se casó con una cananea y la hija de Súa. Esa mujer le dio a luz a tres varones. Uno es el primogénito, es el segundo es Onán y el tercero es Sela. Y vemos que fue muy malo delante de los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Y ya estaba casado con Tamar. Está casado con Tamar, su esposa, pero era malo ante los ojos de Dios y Dios le quitó la vida. Y según la costumbre de los judíos, el hermano menor debe tomar por esposa a Tamar y así darle descendencia a su hermano mayor. Y entonces Onán también hizo lo malo ante los ojos de Dios, manipulaba esa ley, tenía relación con la mujer, pero a la hora de la acción él vertía afuera. Y eso tampoco le agradó a Dios, esa actitud de Onán. Y Dios también le quitó la vida. Por temor de perder sus tres hijos, Judá no quiso entregarle el tercer hijo a Tamar como esposo. Se le mandó a Tamar a que vaya a vivir como viuda en la casa de su padre, con el pretexto que cuando ya Sela sea grande, él le daría en casamiento a Sela a Tamar. Esa es la primera parte de este bosqueo que va de 1 a 12. Nos habla de esta experiencia amarga que tuvo Judá. Y vemos en la segunda parte de este capítulo que va del versículo 12 hasta el versículo 30, donde vemos las acciones que Tamar ha hecho para poder darle descendencia a Judá. Vamos a verlo rápidamente. Dice así: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timna, y él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo:
He aquí tu suegro sube a Timna a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timna, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Tamar aquí, al enterarse que su suegro se le había muerto a su esposa, la hija de Sua, y que él iba a la trasquiladora de sus ovejas, a Timna, y viendo que su suegro no cumplió con lo que él ha prometido, porque se le había crecido, pero Judá no cumplió con su parte, ella se quitó su vestido de viudez y se vistió de ramera para ir al encuentro de Judá. Y eso es lo que ella hizo. Y vemos, si seguimos leyendo todo el capítulo, vemos que Judá la vio y llegó a ella. Estuvo con ella porque la tomó por ramera. Pero Tamar, con astucia, le pidió a Judá que le entregara 3 cosas de garantía antes de que él le pagase el costo de él haber estado con ella. Y ella le pidió 3 cosas: su báculo, le pidió su cordón y también le pidió su sello para guardarse la vida, porque sabe de si ella sale embarazada de su suegro, si ella no justifica que fue su suegro que la embarazó, ella podría morir. Ella sabía bien eso y actuó con astucia para preservar su vida. En el versículo 27 a 30 dice así: y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelo en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, y aquí salió su hermano. Ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Vemos allí, amados hermanos, en ese versículo, que el que iba a salir primero fue el último. Y salió Farés en primer lugar y después salió Sara. Y vemos que Farés hizo parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Y eso muestra, amado hermano, el favor, la misericordia de Dios para con sus hijos, para los que tienen fe en Él. Sí, pasamos por experiencia fea, experiencias malas, mala experiencia por haber actuado fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona y Dios nos bendice, Dios nos hace favor y nos tiene misericordia. Y en ese capítulo eso es lo que hemos visto. Aquí ese capítulo resalta el corazón de Dios, resalta un Dios que bendice, que se mueve la circunstancia para bendecir a sus hijos, para bendecir a los que tienen fe en Él. Y aquí también, amado hermano, nosotros, los hijos de Dios, no es que debemos actuar como nos da la gana o actuar en contra de la palabra de Dios. Si actuamos en contra de la palabra de Dios, vamos a tener las consecuencias. Sus 2 hijos, por haber actuado fuera de la voluntad de Dios, y Onán. Pero Dios tuvo misericordia de Judá y a través de Tamar Dios les dio 2 gemelos, que es una bendición. Y una de esos gemelos, Farés, llegó a ser parte de la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, vamos a orar en esta mañana y pedir a Dios que Dios nos ayude a no actuar fuera de la voluntad de Dios, porque vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Pero vamos a pedir a Dios que su favor, su misericordia nos guarde siempre. Padre, gracias en esta mañana, gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor Dios, no queremos actuar fuera de tu voluntad, en contra de tus mandamientos, porque eso nos traería dolor de cabeza, problemas, sufrimientos, pérdidas. Pedimos, Señor Dios, que nos ayudes, Señor Dios, a siempre actuar correcto delante de ti, Señor Dios. Pero sobre todo, Señor Dios, Padre, pedimos
que nos haga favor, Señor Dios, que tu misericordia y tu gracia nos acompañe en todo largo de nuestro caminar contigo en este mundo. Te lo pedimos, Padre Celestial, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Gloria a Dios. Amén.